esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el abogado Guillermo Olivera Díaz, quien mencionó que Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 lo que hizo no constituye delito, no tiene ningún valor. Por eso ha dicho claramente, lo que leó Pedro Castillo no tuvo acuerdo de ministros, eso no constituye ningún delito. 2 horas después fue detenido por supuestamente una flagrancia cuando no había orden de ningún jueza. Entonces Olivera Díaz le ha mandado un mensaje al fiscal, a la fiscal de la Nación, a César San Martín y a todos los colchados. Ha dicho que se trata no es lo que la policía crea, sino lo que dice la ley. También el coronel Walter Ramos Gómez ha sido pues quien detuvo a Pedro Castillo. Y él claramente dice en el acta que por una orden recibió una llamada de Iván Licetti Salazar. Entonces Olivera Díaz le ha llamado ignorante a este coronel de la policía y ha pedido Olivera Díaz que debería abrírsele denuncia penal, deberían detener a este coronel porque ha cometido delito. Lo ha dicho claramente Olivera Díaz. La policía no podía detener a Pedro Castillo. Hoy necesitaba en ese momento una aprobación del Congreso y la verdad que hoy debería abrirse proceso, recalcó el abogado Guillermo Olivera Díaz. La mañana leyó un mensaje a la nación, llamado. Yo puedo llamarle a un contrato de compraventa, contrato de alquiler, y no es pues lo que yo le llame. Si es una compraventa, es pues la entrega de un precio del bien y del pago. Aunque no haya firma, basta que se haya entregado el bien, pagado el precio, es una compraventa, aunque yo la rotule contrato de locación-conducción o contrato de arrendamiento en el mismo modo. Aunque don Pedro Castillo Terrones haya llamado a lo que leyó mensaje a la nación, no lo era, ni lo es, porque un mensaje a la nación por mandato de la Constitución política, ojo, no por lo que quisiera el presidente, tiene que ser por acuerdo del Consejo de Ministros. Y en este caso jamás hubo ni siquiera convocado a un Consejo de Ministros por ese llamado mensaje a la nación, que sí se leyó, que sí se leyó, tremebundo, una puerilidad, una barrabasada, una aberración, lo que quieran llamarse, pero menos una infracción constitucional y peor, jamás un delito, por las razones que ojalá pueda esgrimirlas. Pero lo cierto es que, leído ese llamado mensaje, otros dicen proclama, si quieren discurso leído, que fue, lo reitero, a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del año 2022, a las 2:01 fue detenido, fue intervenido en lo que sus captores llamaron flagrancia. Lo cierto es que para hablar de flagrancia se tiene que hablar de un delito previo. Por eso se habla de delito flagrante o flagrante delito, término que no lo inventa Guillermo Olivera Díaz, sino que se encuentra en el artículo 2, inciso 24, parágrafo F de la Constitución Política del Perú. Allí dice que nadie puede ser detenido
sino por mandato del juez debidamente motivado, lo que es obvio, lógico, natural, jurídico. Para privar de la libertad a cualquier ciudadano, tiene que haber una resolución judicial que así lo ordena, debidamente motivada y por la comisión de un delito. Solo así se me puede privar de mi libertad. Pero ese mismo numeral constitucional dice en forma expresa que hay una excepción a esta regla, que la policía sí puede detener al sujeto activo de un ilícito siempre y cuando se encuentre en un flagrante delito, para lo cual no necesita mandato judicial. Así que la autoridad policial tiene facultad constitucional para detener aún al presidente de la República siempre y cuando se encontrara en delito flagrante. Y es necesario, pues, escudriñar este maridaje de conceptos, delito y flagrancia o delito flagrante, para cuyo análisis serio, responsable y no delictivo no se necesitan a los colchados, no se necesitan a otros subalternos de él, no se necesitan a comandantes, porque aquí tengo el nombre de un comandante. Se necesita gente que tenga alguna versación jurídica, alguna, siquiera inicial, que no la tuvieron los policías que capturaron o detuvieron a don Pedro Castillo Terrones. Porque para entender cuándo estamos ante un delito flagrante, no hay que apelar a los sótanos mentales de los colchados, en plural, porque hay varios, incluido el Harvey Colchado. Para entender que es delito flagrante y tener facultad de detención, tengo que recurrir a normas jurídicas y no a lo que yo suponga, imagine, sospeche, concieno, coimeado o lo que fuere. Entonces, como la Constitución política no define el concepto de delito flagrante en ninguno de sus numerales, en ninguno, solo los policías se sentirían competentes para detener a un presidente siempre y cuando alguna norma jurídica les dé alguna noción de la flagrancia delictiva, del delito en flagrancia, o del flagrante delito, o del delito flagrante. Allí es que me dirijo a los colchados, a esos en plural. Ahí me dirijo a la fiscal de la Nación, a esa de alas peruanas, Patricia Benavides Vargas. Allí me dirijo al juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle Soria, al que ha recibido este escrito de tutela de derechos de Eduardo Pachas. Allí me dirijo en particular a César San Martín Castro, que comanda a todos los jueces supremos que están allí alrededor suyo, que comanda por supuesto al de investigación preparatoria y que comanda conceptualmente a la fiscal de la Nación. A ellos me dirijo para decirles que no es lo que la policía crea encontrarse ante un delito flagrante, sino lo que la ley establece. Y esa ley es en forma específica el Código Procesal Penal en su artículo 259. Artículo 259, aquellos que me escuchan, que me ven, léanlo. Ojalá tengan la paciencia los conductores de esta plataforma
o los auxiliares de la misma conseguir ese artículo 259 para que allí vean que es... Lo estamos mostrando en pantalla, doctor. Es cierto, ya lo estoy leyendo y por supuesto como yo lo leo, lo están leyendo todos aquellos que también están viendo, que me imagino que son miles. Y con la difusión masiva que va a haber, esto va a llegar a cientos de miles y ojalá a millones, y por supuesto a los jueces que van a resolver, a lo que me referiré. Allí dice el artículo 259 que el policía puede detener a quien sorprenda en la comisión del ilícito, a quien lo vea, lo observe, le conste esa comisión consumativa del delito, porque el artículo 259 referido habla de que el policía debe sorprender al sujeto activo del delito. Sorprender al sujeto activo del delito se entiende en el lugar de los hechos. Un disparo a 1 metro de distancia o a boquejarro dentro de un domicilio que el policía escucha. Como ustedes ven, allí este policía sorprendió al victimario, al agresor, al autor del asesinato en este caso. Lo detiene, no necesita ninguna autorización ni judicial, ninguna corroborancia de fiscal, de nadie. Y este mismo artículo 259, como si ese verbo sorprender en flagrancia no sería tan claro, o para topos como los que quieren ser topos a propósito, adrede, como los colchados. En ese mismo artículo dice que el policía descubra la realización del ilícito, la realización, como ven, que lo sorprenda, que lo descubra en la realización, es decir, en el momento de la consumación, eso le faculta detener, porque eso es flagrancia. Pero en el caso de don Pedro Castillo Terrones, su captor, que se llama Walter Eric Ramos Gómez, aquí está su firma, jefe de división de la seguridad presidencial, ese es su captor. Aquí lo tienen, ahí está la firma de él, y su documento lo llama acta de intervención policial. Y si leen ese texto, allí ese mismo en el policial está confesando que no sorprendió a don Pedro Castillo Terrones consumando nada. Este policial está confesando que nunca descubrió la realización del delito, porque está diciendo en forma expresa algo que el Perú lo escuche, algo que el mundo lo escuche. Está diciendo lo siguiente: sin embargo, siendo las 13:35 horas, 1:35 de la tarde, y la primera línea de esta acta de detención o llamada intervención policial dice: siendo las 13:42 horas, a la 1:42 es que lo intervinieron a Pedro Castillo, es decir, lo detuvieron. Y este mismo, de nuevo reiterado energúmeno policial, confesando su ignorancia, dice que a las 13:35, es decir, 7 minutos antes de que lo detenga don Pedro Castillo, lo llamaron por teléfono, siendo las 13:35, el suscrito Ramos Gómez Walter
coronel, del mismo grado que el Colchado, el que se escondió, porque él es el que estaba haciendo las coordinaciones, haciendo las llamadas, porque él era el brazo derecho de la fiscal de la Nación, con quien ya se fue al local de la prefectura, pero todas las llamadas, todas las recepciones del oficio, dando cuenta, poniéndolo al detenido a disposición de las fiscales, justo las tramitaba la DIVIAC, que la comanda el Harvey Colchado. Este energúmeno Ramos Gómez Walter Coronel dice, confesando su ignorancia, el suscrito recibió una llamada telefónica del general PNP Iván Licetti Salazar. Don Iván Licetti Salazar es el director de seguridad del Estado. Él fue el jefe de otro coronel, Walter Sánchez Sánchez, a quien lo llegó a ascender don Pedro Castillo Terrones a general, pero ahora ya lo han bajado de general a coronel y ya no pudo ni hacer ni la celebración a la que me había invitado. Muy bien, recibió la llamada del general Iván Licetti Salazar, disponiendo, le disponen a este que está contestando el teléfono, coronel Ramos Gómez, que por orden superior se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, infracción a la Constitución Política del Perú, artículo 46 de la Constitución Política. Qué ignorante ese coronel. La Constitución le permite en delito flagrante, pero él dice que lo está interviniendo en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España, es decir, a 15 cuadras de distancia, y la supuesta flagrancia se habría producido en el interior del Palacio de Gobierno, con testigos presenciales, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino, el Gustavo Bobbio Rosas y otros más, que no me interesa referirlos. Por lo tanto, si hubo flagrancia fue dentro del Palacio de Gobierno, pero lo detuvieron a 15 cuadras de distancia, y no porque este coronel haya visto la flagrancia, no porque este coronel haya sido siquiera testigo presencial de nada, no, este es un simple instrumento útil que lo utilizaron para que detenga al presidente. Por eso es que él dice por orden superior. Este coronel sabe de dónde provino esa orden superior, no lo sabe. ¿Sabe de dónde provenía la llamada telefónica? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica era de un teléfono fijo? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica provenía de algún celular, es decir, inalámbrico? No lo sabe. ¿Sabe si esa orden superior partió de algún general que realmente pueda ser identificado? No lo sabe. ¿Sabe si ese general que dictó, entre comillas, la orden superior se encontraba en el baño? No lo sabe. ¿Sabe si se encontraba en la cama con alguna trampa? No lo sabe. Sin embargo, él, que no sabe nada de eso, dio con ceguera cumplimiento a esa orden superior en violación de la Constitución Política, porque él solo podía detener en flagrancia a quien lo sorprenda, a quien lo haya descubierto en la realización del ilícito, y él está confesando su ignorancia, que él no vio nada, sino que le ordenaron, orden superior, que hasta ahora no se sabe si fue la orden la que se adoptó a las 6 de la mañana, ese mismo día 7 de diciembre del año 2022, en donde se reunieron bajo la presidencia del ministro de Defensa del entonces, Gustavo Bobbio Rosas, todos los número 1 de las Fuerzas Armadas,
a donde también llevaron al número 1 de la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, es muy creíble, muy factible que esa orden superior partió de ese local, de esas mentes afiebradas que ya habían preparado esto con antelación, de estos números 1 de las Fuerzas Armadas, y solo le ordenaron a la fiscal de la Nación, solo le ordenaron al presidente del Congreso, porque él les estaba comunicando cómo iba el tema de la votación. Estamos hablando de 1:42 de la tarde y la votación terminó a la 1:59 de la tarde ese mismo día. Por supuesto, estaba en conexión con el personal policial, es decir, con los colchados que asesoran a la fiscal de la Nación, para que esos colchados son los que comienzan a hacer esta llamada telefónica a Licetti, que era un general de la policía, para que ese policía le ordenara a otro que es coronel. El general le ordena a un coronel para que lo detuviera, y en efecto lo detuvo. Pero aquí viene el tema. Este mismo ignorante coronel dice por el delito de rebelión, dice por el delito de abuso de autoridad y dice por infracción de la Constitución. Total, imbecilito, ¿por cuál de los delitos lo detuviste? ¿Por el delito de abuso de autoridad o por el delito de rebelión? Si a ti no te consta ninguno ni otro. Ignorante de remate, coronel de la policía, Walter Ramos Gómez. ¿Por qué diablo hablas que la infracción a la Constitución prevista en el artículo 46 que tú señalas por escrito te faculta detener a un presidente de la República? Por favor, que este número 1 de la policía, que me escucha, el ministro del Interior, que también debe estar escuchando, háganle llegar el vídeo a este coronel, inmediatamente deben ponerlo a disposición, y de oficio que le abran un proceso penal, porque esta detención es realmente un delito de marca mayor, porque fue en agravio de un presidente. Miren, y todavía mayor la ignorancia, porque el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, en su última parte, dice que la fiscal de la Nación necesita autorización del Congreso para proceder contra un presidente de la República. El artículo 100 de la Constitución Política, en su última parte, dice que el juez penal supremo o juez de investigación preparatoria hoy, de nombre Juan Carlos Sheckler Soria, necesita autorización del Congreso para procesar penalmente a un presidente y para detenerlo, y necesita autorización del Congreso para hacer la calificación jurídica de los hechos como delito. Por lo tanto, la policía no está facultada para, cuando hay un problema de calificación jurídica de hechos como delito 1, 2 o 3 o 4, pueda asumir la desfachatez, la desventura, la aberración de hacer una calificación jurídica que no le compete. No puede esa orden superior considerar que aquí se trataba de dos delitos, delito de rebelión y delito de abuso de autoridad. ¿Cuál es el delito de abuso de autoridad que comete un presidente que lee una aberración de mensaje? El delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 habla de una arbitrariedad de un funcionario público en perjuicio de alguien, de una persona en concreto, de un Juan Sánchez González. Ese es el abuso de autoridad, y ese Juan Sánchez González, agraviado por el abuso de autoridad, perjudicado por ese agravio, es que puede denunciar penalmente al agresor, al que comete el abuso de autoridad. Pero con leer un mensaje del presidente de la República, ¿a quién lo agravió? ¿Quién de los algunos lo ha denunciado por esta lectura del mensaje? Nadie. Por lo tanto, este policía no se encontraba en la competencia de hacer la calificación de los hechos, que son la lectura de ese mensaje, como un delito de rebelión o como el otro delito de abuso de autoridad. Y peor aún, si el juez no puede, si la fiscal de la Nación no puede, si no tiene autorización del Congreso, menos lo puede tener la policía.
porque la policía no tiene ninguna competencia para las resultas de un antejuicio. Solo en un trámite de un antejuicio, que tiene un trámite muy riguroso, permite que después de que haya intervenido la subcomisión de acusaciones constitucionales, después que haya intervenido la comisión permanente, después que haya intervenido el pleno del Congreso, después que hayan debatido todas las acusaciones contra un presidente en presencia de él, sí, con citación de él y en presencia de su defensa técnica, solo después de todo ese trámite que se llama antejuicio, se dicta la resolución acusatoria de contenido penal por el Congreso de la República, y solo el Congreso de la República autoriza el procesamiento penal, los autoriza no solo al juez de investigación preparatoria, sino a la fiscal de la Nación, y en este caso el Congreso de la República no ha autorizado a nadie, ni a juez supremo alguno, ni a fiscal de la Nación alguna, menos a la policía, porque en el antejuicio no se le da autorización a la policía. Por eso es que esta policía comete un delito execrable con hablar del delito de rebelión, del delito de abuso de autoridad y de infracción a la Constitución, porque la infracción a la Constitución no es delito flagrante. La infracción a la Constitución no lo puede procesar ni siquiera un juez supremo. La infracción a la Constitución no lo puede denunciar ni siquiera la fiscal de la Nación con fines de contenido penal. No, porque la infracción a la Constitución no tiene proceso judicial alguno. La infracción a la Constitución no tiene requerimiento de la fiscal de la Nación ante un juez, porque la infracción a la Constitución solo se tramita en juicio político por el Congreso y hay la sola pena de suspensión, de destitución, de inhabilitación y jamás de detención, jamás de detención. Sin embargo, aquí este señor coronel está diciendo en forma expresa que por esa orden superior se procedió a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, y lo voy a leer: motivo por el cual la llamada telefónica, orden superior, se dispuso detener a la comitiva, al cofre, es decir, no solo detuvieron a Pedro Castillo Terrones, también detuvieron al chofer, al cofre, lo detuvieron a Aníbal Torres Vázquez dentro, a la esposa del presidente, a la hija 1 del presidente, a la hija 2 del presidente, todo es el cofre, a la altura de la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida España. Por lo tanto, coronel, no te encontrabas en el lugar de los hechos en donde se habría producido la flagrancia, te encontrabas tú a 15 cuadras del Palacio de Gobierno, frente a la Clínica Internacional, todavía lo pone entre paréntesis para los desubicados, procediéndose, lo dice este coronel energúmeno, procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, desde la 1:42 de la tarde del 7 de diciembre, don Pedro Castillo Terrones, siendo presidente en funciones, porque aún no había ni siquiera la votación, ya se encontraba detenido por orden superior sin que le conste la flagrancia a sus captores. Y esto, que lo sabe cualquier jurista, fue avalado nada menos que por el defensor, entre comillas, de don Pedro Castillo Terrones, de nombre Aníbal Torres Vázquez.